viendo que su hijo estaba pagando el precio por cada uno de los que está esta mañana en este lugar. Pero para ella como madre, cierto o no que fue doloroso ver a Jesús en aquella cruz. Cierto o no que fue doloroso todo lo que Jesús tuvo que atravesar y vivir, que desgarraran su cuerpo, que laceraran su cuerpo, que golpearan su cuerpo, que aún entre la multitud posiblemente lo empujaban, burlándose de él. Y ahí estaba María siguiendo a Jesús, pero con dolor en su corazón, por el sufrimiento que estaba viendo que Jesús estaba atravesando, amado hermano. Pero también no solamente había gente que odiaba a Jesús, y tampoco había gente que había llegado a ese lugar llamado Gólgota porque amaba a Jesús y quería estar con él en sus últimos momentos, sino que también a la par de Jesús, ¿qué es lo que había? Miembros de la Rey de Reyes. Diga conmigo, ladrones. Y dice que el de un lado, dice la escritura, que le empezó a decir: si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz y me salvas a mí también? Pues si vos decís que tenés el poder de que tanto predicaste o hablaste por tantos años, por 3 años, ¿por qué no te bajas de esa cruz y me ayudas y me bajás a mí también y yo sigo robando? Aquel hombre estaba viendo con menosprecio la cruz de Cristo. Y posiblemente así habemos muchos, tal vez ya no dentro de las iglesias, sino fuera de las iglesias, que están viendo con menosprecio a Cristo Jesús. O posiblemente dentro de las iglesias hay personas que sienten el dolor que Jesús tuvo que atravesar y vivir en esa cruz, pero al salir de las iglesias se nos olvida y seguimos viviendo en nuestro propio estilo de vida, como nosotros queremos, y se nos olvida, o peor aún, nos da igual lo que Jesús tuvo que pasar en esa cruz por usted y por mí. Pero cuando vemos la pasión de Cristo lloramos y decimos: ay, todo lo que tuvo que pasar ese hombre. Pero posiblemente en esas películas ni siquiera se representa lo que verdaderamente atravesó y vivió Jesús por amor a usted y a mí. Pero aquí decimos: me duele todo lo que Jesús hizo. Sí, pero no nos duele cuando nosotros estamos pecando. Pero no nos duele y no nos recordamos lo que Jesús hizo en la cruz, lo que Jesús pagó en esa cruz, y seguimos viviendo, seguimos engañando, seguimos mintiendo, seguimos hurtando, seguimos robando y seguimos haciendo nuestro propio estilo de vida. Y tal vez no le está robando a nadie más usted, posiblemente usted le está robando a Dios. Y no solamente hablo de dinero, posiblemente usted le está robando el tiempo que a Dios le corresponde. Pero recordamos y decimos: ay, sí, pobrecito Jesús, lo que pasó en la cruz. Sí, pero ¿cuál es el precio de eso? ¿Cuál es el precio de aquella cruz? Y allí estaba a la par un ladrón diciendo y burlándose posiblemente de Jesús, diciéndole: si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, pues ayúdame a mí, aquí estoy también. Y así hay mucha gente que ve la cruz ahora, amado hermano. Pero al otro lado había otro ladrón. Al otro lado había otro pecador que miraba la cruz de otra manera y le dijo prácticamente: yo creo que tú eres Jesús, el Hijo de Dios. En aquel día, acuérdate de mí. Diga usted ahí donde está: en aquel día, acuérdate de mí, Señor. Y aquel ladrón estaba hablando precisamente del día en que Jesús iba a volver. Pero las palabras de Jesús, ¿cuáles fueron? De cierto os digo que ahora, diga conmigo, ahora
estarás conmigo en el paraíso. Aquel hombre reconoció que había sido pecador, posiblemente no lo confesó, pero sí lo había creído en su corazón. Y le estaba diciendo que tú eres el Mesías, que tú eres el Dios, acuérdate de mí. Hay muchas formas en las cuales nosotros podemos ver la cruz de Cristo, hermano, pero este día yo deseo de que no veamos la cruz de Cristo solamente con menosprecio, con incredulidad, porque muchos venimos a las iglesias y decimos, pero yo no sé si es cierto si Jesús murió en la cruz o no. Yo me voy más por el lado de la ciencia y quiero creer o quiero ver, quiero que me demuestren si eso sucedió o no. Hermano, nosotros estamos aquí porque hemos creído por fe. Y la fe, siempre lo digo, no va con la razón. La fe no se puede ver con la razón. Entonces hay diferentes formas que nosotros podemos ver la cruz de Cristo, pero yo no quiero que la veamos esta mañana como dolor, como sufrimiento, como padecimiento, sino que yo quiero que veamos la cruz de Cristo esta mañana como victoria. Si se lo va a dar, déselo fuerte porque es para el Señor. En esa cruz hay victoria. En Cristo Jesús hay victoria. Hermano, y lo primero que quiero que veamos que Jesús venció en esa cruz es el pecado y la maldición. Diga conmigo, pecado y maldición. Hermano, todos nos vamos aquí. Todos nos vamos en esta colada. ¿Sabe por qué? Porque todos éramos pecadores. Mire lo que dice la palabra del Señor, Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Lo primero que Jesús venció en la cruz fue el pecado, hermanos. Dice la palabra del Señor que así como por un hombre entró el pecado, hablando acerca de Adán, por otro hombre llamado Jesús entró la vida y la muerte al pecado. Hermano, en esa cruz Jesús pagó por sus pecados. Y quizás usted no va a estar de acuerdo con lo que diré, pero Jesús pagó por sus pecados pasados, presentes. ¿Cuántos van a pecar esta semana? Levanten la mano. Si no levantó la mano, ya pecó por mentiroso. Hasta los pies levanta. Es más, unos hasta ya lo pensamos cómo lo vamos a hacer. Unos hasta ya lo consideramos cómo vamos a pecar. Ya maquinamos. Anoche no podíamos dormir por estar pensando cómo vamos a pecar. Y llega el día y cometemos pecados. O la gente allá afuera cree que los que están acá dentro de las iglesias no pecan, y de lo que no saben es que son más pecadores. Pero gloria a Dios porque Cristo Jesús nos ha dado victoria en esa cruz. Y nos dio victoria sobre el pecado y sobre la maldición. Mire lo que dice Colosenses 2:13 y versículo 14. Y a vosotros, estando muertos, ¿en qué? Y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida, juntamente con ¿quién? Perdonando todos. Vea al que está a su lado, por favor. Vea al que está a su lado, tóquelo por favor. Si ya está dormido, péguele por favor, despiértalo, dígale, Talita Kumi, que me regale una hoja. Y dígale por favor, todos hemos sido perdonados, dígale.
Véalo por favor y dígale: todos hemos sido perdonados. Dígale. ¿Cuántos perdonados han venido esta mañana? ¿Cuántos perdonados han venido esta mañana? Hermano, siéntase feliz que esta mañana usted no es condenado, usted es salvado. Vaya, dice la palabra del Señor: perdonados todos los pecados. Versículo 14. Mire lo que dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Hermano, contra usted. En otra versión dice: anulando el documento que había en contra de cada uno de nosotros. Anulando el documento que había en contra de Elías Torres. ¿Por qué? Por pecador. Jesús en esa cruz dio victoria del pecado y de la maldición. Dice la palabra del Señor: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. Y mire lo que dice al final: y clavándola en esa cruz. El pecado que usted ha cometido, el pecado que usted ha hecho, hermano, posiblemente aquí estemos esta mañana, pero ni siquiera nosotros nos hemos perdonado por algunos pecados que hemos hecho. Pero ¿sabe qué? El Señor es fiel, justo, verdadero para perdonar todos nuestros pecados. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Confesárselos a Él, apartarnos y seguir viéndolo a Él. Pero dice la palabra del Señor que todo el documento, el decreto que estaba por nosotros, Él lo anuló y lo clavó en esa cruz. ¿Cuántos pecadores han venido esta mañana? Levante la mano. Hermano, siéntase feliz, siéntase gozoso que el Señor le ha dado victoria esta mañana a usted. Posiblemente usted está diciendo: pastor, pero mire, yo no puedo dejar este pecado. No se preocupe, en el tiempo de Dios va a llegar. Tal vez usted me diga: pastor, mire, yo ya no sé qué hacer, sigo pecando en lo mismo, llevo tantos años y sigo pecando. Va a haber un momento en el cual Jesús, el Espíritu Santo, le va a dar libertad total a ustedes y a mí también. Dígame un pecado, cualquier pecado. Mentir. ¿Está escrito en este documento? Dígame otro pecado. Cometer adulterio. ¿Está escrito en este documento? Dígame otro pecado. Fornicación. ¿Está escrito en este documento? Dígame otro pecado. Mentir. Chambrosos. ¿Está escrito? No, los chambrosos sí no van a tener salvación. Chambrosos, mentirosos, están escritos en este documento. Otro pecado, por favor. Ya me dijeron robar. ¿Les gusta robar a ustedes? Matar. Hermano, muchas veces nosotros no matamos con una pistola, pero andamos matando el testimonio de otro prójimo de nosotros. Andamos mintiendo, calumniando, diciendo cosas que no son. Pero el Señor va a anular todas esas actas, todo ese documento que había sido escrito en Él, y ahora va a ser puesto en la cruz del Calvario, y ahí se va a terminar todo pecado y toda maldición en Cristo Jesús. Hermano, dicen algunos que estamos en el tiempo de la gracia. Ahora Jesús, dice la Escritura, Juan 3:17, que Jesús vino al mundo no para condenar al mundo, ¿sí? Sino para que el mundo fuese salvo por Él. Esta mañana Jesús no ha venido a condenarlo a usted. Aún vendrá el momento en que sí, pero ahorita
Jesús no ha venido a condenarnos a nosotros. ¿Sabe a qué vino Jesús? A salvarnos. A clavar aquel documento con su nombre que decía: es un mentiroso, es un borracho, es un adúltero, es un ladrón, es un mentiroso. Y aquel documento lo llevó a la cruz. ¿Sabe por qué? Por amor a usted y a mí. Ahora nosotros podemos decir y podemos ver esa cruz, o podemos ver que se pagó un precio en esa cruz, y el precio fue ese pecado, esa maldición. Ya no mora en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque ahora usted y yo somos hijos del gran yo soy. Tal vez la gente lo está condenando, tal vez la gente lo está acusando. Hermano, yo soy así, yo condeno, yo juzgo, yo critico. El día de ahora mi hermana por la mañana me mandaba un video de un hermano que hace tantos años estuvo aquí. Y yo no sé si usted ha conocido de esos cristianos que un día está, otro día no. Un día anda en el cristianismo, otro día anda en el mundial. Y viven con un pie adentro y con el otro afuera. Y un día mandan cadenas de oración, mandan un montón de texto, y otro día mandan un montón de leperadas. Y esta mañana me mandaba mi hermana un mensaje que uno de estos hombres está haciendo, que estuvo por muchos años aquí en esta iglesia y nunca se compuso. Y yo le dije a mi hermana estas palabras para que vea cómo nosotros somos, para que vea cómo usted es también, porque usted es igual. Y le dije yo, mira, le dije yo, qué bonito el mensaje, pero ojalá que no solamente vaya a ser emoción esta vez. Ojalá que de verdad se haya convertido a Cristo. Y así somos usted y soy yo. Usted, hágale así. Así anda toda la vida. No, hágale bien. Los que no le hacen así son los más chambrosos. Toda la vida andamos viendo para afuera. Ve, allá va aquel mentiroso. Ve, allá va el chambroso. Allá va el que dice ser pastor. Y toda la vida nosotros andamos juzgando, andamos criticando, andamos sentenciando cuando a usted no le corresponde eso. Dice la palabra del Señor que usted y yo somos agentes de cambio que le ayuda a las personas a acercarse a Cristo, porque Cristo es el único que transforma y que cambia vidas. Si ni usted ni yo nos podemos cambiar solo, ¿cómo va a andar cambiando a alguien más usted? No nos corresponde eso. Pero hay cristianos que así somos. Andamos juzgando, andamos criticando. Es que allá va aquel que comete aquel pecado, porque no peca igual que usted, habla. Pero aquel que peca igual que usted dice: ay, pobrecito, solo él sabe lo que está viviendo. Que Dios le ayude. Agárrense de la mano y vayan a pecar juntos. Entonces, amado hermano, qué bendición es que podemos recordar que posiblemente la iglesia lo va a señalar. Hermanos, si aquí adentro de la iglesia es donde está más duro a veces. Uno se espera de allá afuera, pero ¿qué? Entra aquí y aquí está el chambroso, aquí está el mentiroso. Y qué difícil es, o qué bendición es recordar que usted y yo estamos criticando y juzgando a alguien, o nos están juzgando y criticando a nosotros, y la única persona que lo puede hacer o que lo pudo hacer no lo está haciendo, sino que lo está salvando a usted y a mí, hermano. Aquella persona que sí tenía el acta de decir: Elías Torres, un gran mentiroso, un gran chambroso. Oh, se lo da al diablo, va, llévatelo. Pero ¿sabe qué es lo que hizo? Elías Torres, mentiroso, diga usted los pecados que cree que yo cometo. Mujeriego. Dios lo reprende, hermano. Ya le voy a dar esa acta al diablo yo. Que lo lleve por chambroso, ya ven. Entonces, aquella acta
Elías Torres, dijo el hermano mujeriego, en vez de dársela al enemigo para que me condenara, ¿sabe qué es lo que hizo? ¿Sabe qué es lo que hizo? ¿Sabe qué es lo que hizo? Si se lo va a dar, déselo fuerte porque es para él, amado hermano. Hermano, no sé qué es lo que usted ha vivido, no sé qué pecado ha cometido. Déjeme decirle algo, y bíblico es: Dios no está aquí para condenarlo ni para juzgarlo. Aún Él está aquí para salvarlo. ¿Cuál es el precio de esa cruz? En esa cruz el Señor pagó todo pecado y toda maldición. Dice la palabra del Señor, Primera de Corintios, por tiempo, corra por favor conmigo, Primera de Corintios 15, 55 al 57. Dice la palabra del Señor: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En esa cruz se pagó, ¿sabe qué? Toda muerte, hermano. Hermano, posiblemente nosotros vamos a morir, pero un día vamos a resucitar, así como Jesús lo hizo. Jesús fue el primogénito en absolutamente todo, aún en la resurrección. Hermano, el apóstol Pablo decía de que si Jesús no hubiese resucitado, nuestra fe sería en vano. ¿Sabe por qué? Seríamos una religión más. Seríamos unos más. Pero qué hermoso es recordar que Jesús murió, pero no solamente eso, sino que resucitó a la diestra de Dios Padre. Y así como lo hizo Él, así usted y yo vamos a resucitar. Tal vez usted muera, hermano. Tal vez vea la venida de Cristo, no lo sé. Pero aunque usted muera creyendo que Jesús es su Salvador, en aquel día usted va a tener vida y vida eterna. Desde Génesis, el enemigo empezó a minar. Dice la palabra del Señor que allá estaba Adán y Eva en el Edén, y que todas las cosas fueron creadas y hechas buenas para el hombre, pero el hombre pecó, y desde ahí viene la muerte. Desde Adán y Eva entró la muerte, y así dice la Escritura, que por ellos entró la muerte, pero que por Jesús entró la vida de nuevo. En esa cruz, hermano, tenemos victoria sobre la muerte. Mahoma murió, pero no resucitó. Buda murió, pero no resucitó. Y así podemos decir sucesivamente cantidad de hombres que han creído que son enviados de Dios, que murieron, pero no resucitaron. Pero yo le tengo buenas noticias esta mañana. Aquel al cual usted adora, a cual usted vino esta mañana a buscarle, Él sí murió, pero resucitó a la diestra de Dios Padre. Y así como Él lo hizo, usted y yo lo vamos a hacer. Así como Él resucitó, usted y yo lo vamos a hacer. Entonces hay victoria sobre la muerte. Hay victoria sobre la muerte, amado hermano. Dice la palabra del Señor, Isaías, y con este nos quedamos ya. Isaías 53, 4 y 5. Dice la palabra del Señor así. Y póngase de pie, por favor. En esa cruz Jesús venció toda enfermedad también. Si usted posiblemente esta mañana vino enfermo, déjeme decirle que el Señor en esa cruz clavó toda enfermedad. Mire lo que dice la palabra del Señor: ciertamente llevó Él nuestras
y sufrió nuestros, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Diga conmigo por favor. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta mañana usted y yo tenemos victoria también. Jesús nos ha entregado esa victoria sobre toda enfermedad. Cual sea la enfermedad que posiblemente lo ha estado atormentando, cual sea la enfermedad que posiblemente está atormentando a algún familiar, a algún ser querido suyo, esta mañana en el nombre de Jesús, Jesús ya venció toda enfermedad en esa cruz. Ahora usted y yo podamos decir: Señor, por tu llaga he sido sanado, he sido curado. Hermano, lo que Jesús hizo en la cruz no fue barato. Lo que Jesús hizo en la cruz no fue en vano. Jesús pagó un alto precio por usted y por mí. Y pagó un precio también para que ahora usted y yo podamos entrar delante del trono de la gracia con libertad. Ese día se partió el velo, dice la Escritura. Y ahora usted y yo podemos entrar delante del trono del Señor confiadamente, creyendo que hay un Dios bueno, un Dios justo, un Dios fiel, un Dios galardonador, dice la Escritura, de aquellos que le buscan. ¿No fue poco lo que Jesús hizo para que ahora vengamos nosotros los cristianos a decir: si el Señor ya me dio libertad, entonces yo voy a pecar deliberadamente, yo voy a hacer lo que yo quiera, yo voy a vivir mi vida como yo quiera? No, el Señor no nos ha dado ese tipo de libertad. Ese es un libertinaje que nosotros nos hemos creído, porque la Escritura dice que hay que vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, amado hermano, por favor, no menospreciemos lo que Jesús hizo en la cruz. No lo tomemos como algo más, sino démosle el significado que verdaderamente merece lo que Jesús hizo en la cruz. Que venció la muerte, que venció el pecado, que venció la maldición, que venció la enfermedad. Y que ahora podemos entrar delante del trono de la gracia confiadamente. De Jesús se marca un antes y se marca un después. En la historia y en nuestras vidas también se marca un antes y un después. Aquel hombre, aquella mujer que verdaderamente conoce a Jesús, su vida jamás ni nunca vuelve a ser igual. Hermano, mi deseo es que esta mañana salgamos por esas puertas recordando lo que Jesús hizo por usted, por amor a su nombre. Que ya usted no se vaya creyendo que es condenado por un acta que el enemigo había levantado en contra de usted, por un documento que el enemigo había levantado en contra de usted, porque ese documento quedó clavado en la cruz del Calvario. Y ese documento quedó clavado en la cruz del Calvario no para que siguiéramos nuestro mismo estilo de vida, sino para que mostráramos signos dignos de arrepentimiento. Para que se vea lo que decía el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para que se vea un cambio genuino en nuestras vidas, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hacer las cosas, en la manera en la cual nosotros decimos las cosas. Levante sus manos ahí donde está.
Hermano, si usted le ha venido a pedir al Señor, el Señor puede hacer algo esta mañana, pero yo no quiero que le pida al Señor, yo quiero que le dé gracias a Dios por lo que Él ya hizo sobre sus vidas. Y lo mejor que pudo haber hecho Jesús por nosotros es anular todo documento, toda acta que estaba ya para nosotros, y salvarnos y darnos vida eterna y vencer la muerte. Si usted está verdaderamente agradecido por lo que Jesús hizo en la cruz, levante sus manos, por favor, bien en alto, y solo diga estas palabras: Señor Jesús, gracias por lo que tú hiciste en esa cruz por mí. Dígale una vez más: Señor Jesús, gracias porque tú pagaste en esa cruz por mí. Toda depresión, toda ansiedad, toda tribulación, toda deuda, todo problema financiero, familiar, en el trabajo, toda dificultad fue llevada a esa cruz. Aquellos que se han levantado en contra de usted, aquellos que han hablado mentira, aquellos que han hablado falsedad, aquellos que se han levantado en contra de ustedes, el Señor nos da la victoria en esa cruz. Señor, gracias. Gracias, Padre, por el consejo de tu palabra. Gracias, Cristo Jesús, porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel. Gracias, Padre, porque no tenemos duda que esta mañana has hablado a nuestras vidas, a nuestras mentes y a nuestros corazones. Señor, por favor, esta mañana permítenos poder ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores. En tu nombre santo, Cristo Jesús, te pedimos también por el dador alegre, aquel que da con alegría y gozo lo que a ti te pertenece. Bendíceles, Señor eterno, multiplícales al 100 por 1. En tu nombre santo, eterno Dios. Amén y amén. Mientras mis hermanos